Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Bienvenidas y bienvenidos a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Todos en algún momento somos víctimas de violencia, un accidente de tránsito, una hemorragia, o sufrimos una enfermedad catastrófica, somos diagnosticados de cáncer, de hemofilia, de anemia aguda, y requerimos sangre, líquido vital. Sobre este tema vamos a hablar, pero desde el punto de vista del Ministerio de Salud, con el doctor Mauricio Burbano, es el responsable de donación voluntaria de sangre. Buenos días, qué gusto tenerle acá. Muy buenos días, doctor. También es un gusto el poder estar con los televidentes y compartir este tema que es tan importante para nuestra comunidad y para todos nosotros que en un momento dado, como usted decía, vamos a tener la necesidad de sangre por uno de sus componentes. Muchos motivos, ¿no? Sí, muchos motivos. Y usted y yo podemos en algún momento necesitar una intervención quirúrgica donde vamos a perder sangre y necesitamos esa donación o conseguir Antes era la institución emblemática de la Cruz Roja la que manejaba todo lo que es bancos de sangre, ¿no es cierto? Pero desde hace un año el Ministerio de Salud emprendió la conformación de bancos de sangre, que son dos, ¿no? Sí. El de Cuenca y el de Ibarra. Así es. Precisamente una de las cosas que el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria se plantea como objetivo no es hacer la competencia a ninguna otra organización, sino más bien el poder prestar un servicio que la comunidad, que las familias, que las personas requieren, y muchas veces ese servicio no está al alcance de todos. Y precisamente por eso se ha comenzado el programa nacional, desde el Programa Nacional de Sangre, que viene funcionando desde hace muchos años, pero inicia el programa de donación voluntaria y repetitiva de sangre. Este programa tiene como dos grandes centros al momento, tanto el Banco de Sangre de Cuenca como el Banco de Sangre de aquí del Hospital San Vicente de Paúl, que hasta el momento son los lugares donde todas las colectas que estamos haciendo están siendo canalizadas para su distribución al público. De tal manera que el hospital, para todas sus intervenciones, accidentes, está provisto de sangre, ¿no es cierto? Y sobre todo, si yo en algún momento estoy por emergencia, porque yo por emergencia puedo hacer uso de una clínica, hasta que me estabilicen y me pasen al Seguro Social. Si estoy en una clínica privada, ¿pueden proveerme de sangre el Ministerio de Salud? Bueno, al momento el nivel de captación... ¿O es solo para el hospital? Sí, al momento el nivel de captación de sangre, de hemocomponentes que tenemos, está siendo muy restringido en función de poder proveer a otras instituciones. Hasta dentro del Ministerio, por el momento tenemos dificultades en proveer a todos nuestros hospitales. Más bien, siempre hemos tenido el apoyo de otras entidades para poder captar, pero sin embargo, progresivamente vamos mejorando nuestra infraestructura. Estamos en este momento precisamente en un proceso de repotencialización del Hospital San Vicente de Paúl, del área de laboratorio donde se encuentra el banco de sangre, con nuevos equipos, con una nueva hemoteca que precisamente nos permitirá tener una mayor capacidad de captación, de almacenamiento y de procesamiento de los hemocomponentes. Entonces, de cierta manera, es un proceso progresivo en el que estamos. Porque en algún momento yo escuchaba que no tenían insumos. Entonces, que es difícil porque, mire, a los hemocomponentes a los que usted se refiere requieren reactivos porque en 45 días perecen. Entonces, claro, ¿hasta qué punto ya está provisto no solo de infraestructura, porque se requiere no solo infraestructura, se necesita talento humano y se requiere también los insumos? Sí, más bien este proceso de repotencialización que hemos ido teniendo ha ido primero en el mejoramiento de las habilidades del equipo humano, del equipo técnico que cuenta no tan solo el hospital, sino también los otros hospitales, porque hay que resaltar el hecho de las condiciones de calidad que tiene, por ejemplo, el hospital de Tulcán y los hospitales de Sucumbíos y de Esmeraldas de la misma forma.
Pero se ha ido potencializando esa capacidad humana, pero también se ha ido mejorando la dotación de insumos. Muchas veces tenemos algunas dificultades que pueden ser dadas más que por posibilidad de adquisición, tiene que ver con las existencias en el mercado de muchas veces de reactivos que no siempre son fáciles de conseguir, pero sin embargo estamos en un trabajo muy serio, muy bien organizado, muy bien planificado, en función de poder ir potencializando el trabajo que se tiene. Porque mire, doctor, lo importante es que la población conozca, nuestros oyentes y televidentes, de que este es un acto humano, un acto de solidaridad, un acto altruista, y que se ve la calidad humana de las personas en dar mi sangre, y que de mi sangre se saca más de 4 hemocomponentes que puede salvar a 4 personas. Pero eso hay que educar y enseñar a las personas de que el bien que hacen en salvar una vida o 4 vidas. Sí, precisamente uno de nuestra visión, nuestra perspectiva, y hasta es nuestro logo, es el hecho de que dona sangre y da vida. El dar vida es fundamentalmente el compartir esa posibilidad que tenemos de donar sangre y romper los viejos mitos que tenemos al que si dono sangre voy a engordarme, si dono sangre voy a tener problemas. Más bien es ir rompiendo esos mitos y dándonos la oportunidad de compartir nuestra vida con otras personas. No es un proceso sencillo. La gente tiene todavía muchos mitos, muchos temores, muchas creencias en sí, en su cabeza, en la cultura. Hemos comenzado procesos de promoción de las ventajas y de las cualidades que tiene la donación voluntaria, que nosotros resaltamos, una donación voluntaria porque queremos también romper esa vieja práctica de que si yo necesito una pinta de sangre, debo tener como requisito, como requerimiento, un X número de donantes para conseguir una pinta de sangre, sino más bien es una donación en la cual a los pacientes, a los familiares de los pacientes se les motiva para que lo hagan. Y cuando estamos en el medio hospitalario, pero cuando estamos en nuestras campañas es más bien un proceso voluntario en el cual primero se hacen charlas a cada uno de los posibles donantes, explicándoles cuáles son los mitos, cuáles son las creencias, pero también cuáles son las posibilidades que tienen de hacerlo, porque no todos podemos ser donantes. Claro. Entonces, en ese proceso de educación que tenemos hacia la población, también se ha ido progresivamente seleccionando a quienes pueden ser donantes en campañas masivas que hemos tenido. El año anterior tuvimos 4 grandes campañas masivas, 2 aquí en Ibarra, 1 en Otavalo y 1 en Tulcán, donde pudimos acercarnos ya a la población y hemos estado también acercándonos a través de otros espacios en los que hemos querido conversar. Y precisamente el proceso educativo, el proceso de formación a la comunidad es ahora nuestro gran reto, nuestra gran perspectiva, porque si queremos que las personas, los ciudadanos en general, tengan la plena confianza de acercarse a nuestros bancos de sangre, vamos a poder tener una mejor opción para trabajar. Vamos a hacer una pausa, doctor, porque nos han llegado mensajes. Dice, doctor, buenos días. ¿Qué pasa cuando una persona tiene sangre muy espesa? ¿Se puede donar? Bueno, es necesario para cada uno de estos casos el que hayan exámenes, y precisamente no es que una persona va directamente a la donación, tiene que primero pasar por un proceso de análisis clínico en el cual se determinan cuáles son las condiciones y características que tiene la sangre de la persona, porque puede tener muchos factores que determinan que no puede ser donante. Pueden haber enfermedades que son transmitidas precisamente por la sangre, que tiene que hacerse primero un proceso de tamizaje previo a la donación. Entonces, puede ser que la causa del que tenga la sangre espesa no sea un factor adecuado para su donación. Muchas veces también se tiene el mito de que se tiene sangre espesa y hay que donar cada cierto tiempo para poder compensarlo. Eso tan solo lo puede decir un médico que le haga un examen clínico complementario.
Porque, mire, la pregunta es importante para aclarar lo siguiente. La donación es un proceso de buena voluntad, un acto sencillo que no dura más de 20 minutos. Previamente le hacen un examen sencillo con una lanceta y le extraen un poquito de sangre para ver si usted tiene anemia, no puede donar. Y si es muy poliglobúlico, tiene muchos glóbulos, la sangre muy espesa, muy espesa, es muy general, ¿no es cierto? Pero se determina cantidades exactas que sean superiores a 15, 45 de hemoglobina y hematócrito, que demuestre que es un poliglobúlico, ya tiene riesgo del poliglobúlico, claro que no puede donar cuando tiene muy espesa la sangre. Entonces, pero eso le detectan inmediatamente con un examen sencillo. Sí. Y después usted ya se expone a la extracción, doctor, pero si son 450 mililitros, ¿no es cierto? Que es la 10ª parte de lo que tengo en mi cuerpo, pues no es, usted ve una pinta de sangre, no, es una cantidad muy pequeña, la 10ª parte de la sangre que usted tiene en su cuerpo. Vamos a continuar con este comentario porque tenemos otra pregunta. Dice, doctor, buenos días. ¿Cuál es el rango de edad idóneo para poder donar sangre? Esta es una pregunta interesante. Sí, es una pregunta interesante. Nosotros consideramos de que ya la persona ha tenido un proceso de desarrollo evolutivo suficientemente apto y a partir de los 16 años podría donar. Lógicamente, entre los 16 y 18 años se necesita una autorización para que la persona done. Sí, porque es un menor de edad. Se necesita una autorización por escrito por parte de los padres para que la persona pueda donar. Pero se puede calificar como idóneo una persona de 16 años, de tal manera que en algunos casos hemos tenido acercamientos con colegios en función de promover de sensibilizar a la donación de sangre, porque eso es una de las cosas fundamentales en las que estamos trabajando, en la sensibilización. Vamos a trabajar muy fuerte en ese tema. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el doctor, el rango es 18 hasta los 65, que se considera adulto mayor, ¿cierto? 18 a 65 años. Pero con autorización del padre de familia o madre de familia desde los 16, pero también dependiendo del examen previo para saber si es que tiene cantidad suficiente de sangre, si no tiene anemia. Entonces no se extrae por extraer, sino previamente se hace una prueba muy sencillita para saber si usted está en condiciones. Claro que después ya vienen las otras pruebas, ¿no es cierto? Que el laboratorio, de todas las extracciones, pues le someten a pruebas de detección de VIH, de virus el virus del VIH, el BDRL, ¿cierto? Si no tiene virus del VIH-Sida, ¿cierto? Chagas también se hace. Sí, Chagas también. ¿Cierto? Entonces, una serie de exámenes para que esa sangre sea ideal para la transfusión. Sí, precisamente, no toda la sangre que luego de haber pasado el primer tamizaje se ha colectado, puede ser aquella sangre que llega al beneficiario. Hay mucha sangre que queda de por medio en que no es mucha, es un porcentaje, no llega muchas veces ni al 10% de las colectas que se han realizado, que es sangre que no es calificada, porque el proceso previo sí queremos que sea muy concienzudo, digámoslo así, para poder tener una mejor calidad de sangre en el momento en que hacemos la colecta. Porque debemos pensar en que es costo-beneficio también, es una inversión que lógicamente tenemos que hacerla de una manera eficiente. Porque cuando le extraen la sangre, a usted su sangre es sometida a exámenes para el virus del VIH-Sida, para el virus de la sífilis, para la bacteria del BDRL, que es la sífilis, Chagas y también hepatitis B y C, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si esa sangre está ideal, pues entonces... Pero si usted está con alguna infección de estas, virales o bacterianas, pues le llaman del banco de sangre, diciéndole a usted está con este problema, pues hágase un tratamiento. Inclusive al donar sangre, la persona puede recibir una asesoría porque se descubrió una enfermedad, cualquiera de estas, hepatitis B o C, sífilis, Chagas o el virus del VIH-Sida. ¿Sí, no? Sí. Así está. Sí. Doctor, buenos días. ¿Influye o no los tatuajes para la donación de sangre? Temporalmente. Si usted se ha hecho un tatuaje y ha pasado un tiempo prudencial, usted puede donar sangre. No existe una restricción que nos plantee. ¿Más o menos cuánto tiempo se requiere? Entre
De 3 a 5 meses, dependiendo, muchas veces dependiendo de la ubicación del tatuaje, porque si el tatuaje está ubicado en el sector por donde se extrae sangre, será necesario el esperar que haya un buen nivel de madurez del tatuaje, puesto que muchas veces se puede contaminar con las tintas que se han utilizado la muestra, fundamentalmente. Entonces, eso puede perjudicar a la calidad del examen, más que en la calidad de la sangre, porque el problema es que ya el organismo ha reaccionado de una manera positiva luego de un cierto tiempo frente a la donación frente al tatuaje. Entonces ya nuestra sangre no tiene ningún inconveniente si es que nos hemos hecho un tatuaje. Entonces, si usted se ha hecho un tatuaje, espere unos 5 meses, 3 a 5 meses, y puede tranquilamente donar sangre. Doctor, buenos días. De una pinta de sangre se extraen varios componentes, lo que estamos hablando, los hemocomponentes. ¿Cuáles son y para qué se utiliza? Bueno, fundamentalmente está el plasma, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Sí, que fundamentalmente cada uno de ellos, dependiendo de las necesidades que tengan los pacientes, se los utilizará. Por ejemplo, plaquetas cuando hay una carencia de la posibilidad de cicatrización, de coagulación que tiene la persona. Entonces, los médicos determinan la necesidad del uso de las plaquetas. Lo mismo dependiendo si es que hay alguien que tiene una carencia en defensa, se utiliza glóbulos blancos, y dependiendo del análisis clínico que se realice. Cada uno de los hemocomponentes puede ser utilizado en diversas patologías, en diversos tipos de emergencias o en diversos tipos de circunstancias. Porque mire, la sangre nos sirve para limpiar desechos, nos sirve para oxigenar nuestros tejidos, nos sirven con los glóbulos blancos para defendernos del entorno, de las infecciones, nos sirve para los procesos de coagulación. Entonces, mire, esos 4 componentes, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma, son útiles a diferentes pacientes, para diferentes pacientes, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, definitivamente. Entonces, una de las cosas que nosotros permanentemente estamos buscando es tener provisto nuestro banco de sangre de estos hemocomponentes, pero muchas veces, como cuando tenemos crisis o accidentes muy graves, hemos tenido que utilizar muchos de esos hemocomponentes que hemos tenido reservados, y solemos tener muchas veces esas carencias de sangre en nuestro banco. Por eso, más bien, nuestro mensaje es, ciudadanos, con toda confianza, con plena tranquilidad, donemos sangre. Es algo que, primero, da vida a otras personas. Si nosotros nos ponemos a pensar que de una pinta de sangre podemos estar salvando 4 vidas, debemos darnos cuenta de que es una posibilidad de trascender mucho más allá en nuestra función dentro de nuestra vida, que muchas veces es tan efímera, pero en realidad consideramos de que es una gran oportunidad para poder compartir ese don que nos ha dado Dios y que nos ha dado la vida, que es tener sangre, tener una sangre sana. El acercarse a nuestro banco de sangre es uno de los mensajes que nosotros damos permanentemente, y queremos que con plena confianza, y ustedes van a recibir un apoyo, una orientación adecuada de lo que es la donación, y de cuáles son los riesgos y cuáles son los mitos que se puede romper con esta donación. Y lo que más afecta son esos mitos de la estética, sí, que le digan que se sacan sangre y se engorda, nadie dona sangre. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada, porque yo he sido donante toda la vida, no pasa nada. Estoy viejo y ahora tengo más de 65 años, entonces ya no puedo donar, pero de todas maneras hay que intentar, ¿no es cierto? Claro. No pasa nada. Doctor, lo ideal es lo siguiente: donación voluntaria, no la compensatoria, porque el hecho de que un familiar mío esté en el hospital y me digan necesitamos estas pintas así por compensar la situación, lo ideal es más bien que en las poblaciones jóvenes, la población en general, entregue su sangre en forma voluntaria y repetitiva, ¿no es cierto? Es lo ideal que se busca.
Sí, fundamentalmente una de las cosas a lo que estamos apuntando es al poder, en este año que tenemos planificado una serie de acciones al respecto de eso, poder primero sensibilizar, partiendo de los jóvenes. Estamos orientando nuestra perspectiva de este año, llegar a las universidades, tanto de aquí de Imbabura como en Carchi, a las universidades donde podamos captar una población juvenil interesada y motivada en compartir su sangre y también, pero que no sea exclusivamente en las campañas, sino poder crear clubes de donantes, estos clubes de donantes que puedan ser quienes permanentemente, de acuerdo a la disponibilidad de donación, puedan ir entregando donaciones permanentemente, porque podemos, no es que perdemos la sangre y nunca más se recupera, la sangre se recupera en pocas horas, progresivamente, pero claro, el poder donar nuevamente hay que darse un tiempito para, dependiendo también de las condiciones biomorfológicas de cada una de las personas, no todos podemos donar al mismo tiempo, pero sin embargo, nuestro mensaje es hay que ser primero voluntarios. Porque este es un aspecto en el cual sí es importante el que no nos condicionen ni condicionarnos para entrar en la donación de sangre. Actualmente estamos haciendo reposición, sí estamos, o sea, no podemos negarlo, pero estamos apuntando a llegar al 100% de donación voluntaria. Y otra cosa es lo repetitivo, o sea, no quedarnos en una sola donación, sino transformarnos en donantes permanentes de sangre. Esa es una cosa muy importante. Doctor, dice, doctor, buenos días. Si estoy tomando medicamentos, ¿puedo donar sangre? Gracias. Depende de los medicamentos. Depende de los medicamentos. Hay muchos medicamentos que precisamente están transfundidos dentro del flujo sanguíneo y que realmente le van a descalificar como posible donante. Y depende de la enfermedad que precisamente le está generando el consumo de los medicamentos. Claro. Porque puede ser que tenga una de las enfermedades descalificadoras para ser donante y lógicamente, aunque esté en un proceso de tratamiento, no podrá donar. Porque justamente parece estar porque la donación no se hace en forma muy masiva, sino siempre hay una persona profesional que le hace el examen, que le llena una historia y ahí usted va indicando de qué dolencia tiene, es una enfermedad crónica, aguda, está con amigdalitis, hipertenso, es diabético. Entonces hay preguntas básicas que le hacen. Entonces, definitivamente. Señor, disculpe, pero no puede ser donante, termine de tomar su medicación, o si es hipertenso, compense, controles de la presión y después puede ser donante. Sí, de las campañas que hemos tenido el año anterior, cerca del 40% de las personas que se acercaron a nuestros puntos de donación pudieron donar, mientras que hubo un 60% de personas que quedaron por fuera, porque todos esos factores de riesgo que hemos estado mencionando no los calificaban ese momento para ser donantes. Habían personas que teniendo la voluntad de ser donantes, pudieron, y así lo hicieron algunos de ellos, acercarse al Hospital San Vicente de Paúl en días posteriores para donar. El ministerio pues hace esta tipificación, esta captación, esta fragmentación, todo eso está haciendo el... Sí. En este momento tenemos la infraestructura técnica y operativa para poder hacerlo, tanto en Cuenca como aquí en Ibarra. ¿Cómo está ese gran banco de sangre que se proyectaba hacerlo en Guayaquil? Está en este momento ya en fases preliminares, puesto que se prevé el poder inaugurarlo a finales de este año. Es un megaproyecto en el cual vamos a tener un gran banco de sangre en Guayaquil que va a captar donaciones de sangre del centro-sur del país y probablemente aún del norte del país, pero que tendrá una cadena de frío técnicamente estructurada, con laboratorios de última tecnología, con equipamiento para la conservación y mantenimiento de los componentes sanguíneos también de última tecnología y con gran capacidad de almacenaje.
Ese es un gran proyecto en el cual ya se ha venido trabajando desde hace más de un año, pero está avanzando. De acuerdo a los niveles de avance que se tienen previstos, a finales de este año ya estará en funcionamiento. Nuestro tiempo concluido. Yo quiero agradecerle a usted que nos da a conocer qué pasa con estos grandes bancos de sangre creados por el Ministerio de Salud, justamente para atender en las exigencias de dotación de sangre y de los hemocomponentes en forma gratuita. Eso hay que reconocer. Y un mensaje final para los televidentes y oyentes de parte suya. Sí, ratificarme en el mensaje de que primero tengan la plena confianza de acercarse primero a nuestro banco de sangre en el Hospital San Vicente de Paúl, de igual manera en nuestros otros hospitales, tanto en Tulcán como en Esmeraldas y Sucumbíos, donde hemos equipado técnica y operativamente para poder atenderle y poder colectar la sangre. Y considerar una cosa muy importante, que en las manos de nosotros está poder salvar otras vidas. Tengamos esa oportunidad, seamos los nuevos héroes que ahora nos planteamos. No necesitamos hacer más que acercarnos a donar sangre. Ha sido el doctor Mauricio Burbano, el responsable de la donación voluntaria de sangre del Ministerio de Salud. Quiero agradecerle y a ustedes también, agradecerles y invitarles a un programa del día de mañana. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana. Gracias, mi doctor. Muchas gracias. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.